C. La contingencia va más allá de los titulares. Son las conversaciones que importan en 4 cabezas. Vamos a conversar de política. Estamos en el estudio con Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Constanza, presidenta, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá más tan temprano y acá en el estudio, que es mejor la conversa siempre en el estudio Mucho que mejor. por el teléfono. El teléfono no se entiende nada. Oiga, le voy a preguntar, yo sé que me va a responder, pero igual se lo pregunto. ¿Habemos candidato o candidata en el Frente Amplio? Habemos mucha convicción de llevar candidatos y estamos en plenas conversaciones para poder nombrar a un abanderado o abanderada. Eso ha sido producto de un debate que ha sido bien intenso y muy verdadero al interior del partido. A ratos no hay tanta costumbre de que eso ocurra, pero en nuestro partido hemos tenido debates intensos en el Comité Central. Somos un partido nuevo que además está confluyendo políticamente, cuando normalmente mucha gente habla de la dispersión política, pero se hace poco. Acá nosotros hemos generado un acuerdo de poder tener un partido único y eso ha tenido esfuerzos de carácter orgánico, también político, pero sobre todo yo creo que hay una convicción también de que podamos presentar un candidato que represente ideas y por eso también el último fin de semana tuvimos encuentros programáticos en todo Chile también para ir configurando también esa propuesta presidencial. Ahora, hay alguna acción en la política, no siempre es así. Yo tengo, por lo menos, he aprendido que cuando hay muchos candidatos no hay candidatos, y lo segundo, cuando los partidos dicen que privilegian el programa por sobre la persona, es que están con problemas para elegir a alguien. No, para nada. O sea, a nosotros nos han hecho columnas porque tenemos mucho casting y columnas porque no tenemos casting, poco. claro. Tenemos columnas porque supuestamente abandonamos nuestro programa y porque somos maximalistas. Entonces, al final, yo creo que hay un acomodo en general de tratar de dar por muerto al Frente Amplio en cada una de las elecciones. Y si uno hace un poquito de memoria, con el caso de Beatriz Sánchez, vaticinaban un 5%, sacamos un 20%. Claro. Luego, con el presidente Boric nos dijeron que no íbamos a juntar las firmas, ni íbamos a ganar la primaria y ganamos la presidencial. Y marcaba 2 puntos a esta altura más o menos. Así que yo tengo calma, pero calma porque estoy viendo también y estoy comandando el proceso de definición del partido y creo que también no nos han pauteado otros tiempos porque nos hemos dado el tiempo adecuado para poder tener una unidad de propósito y en eso yo también creo mucho en la fortaleza que ha ido adquiriendo el partido. Hoy día tenemos un partido que está constituido en todo Chile. Durante este propio periodo de 7-8 meses que llevamos como directiva, logramos constituir Aysén, que era la región que nos faltaba. Somos el partido más numeroso en Chile. Por lo tanto, creo que ahí hay un desafío importante de pensar estos procesos seriamente y también ir incorporando a la sociedad también en estos debates. Claro, en el proceso de elección del candidato, bueno, sonaba mucho Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, y no podría haber pasado que tanta insistencia por Bodanovich hizo parecer al que sea como un plan B, un plan C. Yo creo que eso en general son instalaciones mediáticas que son razonables, porque también Tomás es el político mejor evaluado, es parte del Frente Amplio, pero nosotros no hemos proclamado a ningún candidato. Nosotros lo que tuvimos es que lo que nosotros tuvimos fueron conversaciones y como eso se trasciende y se empieza a decir no, que hubo como había una columna que decía que había como una marcha a Maipú, peregrinación a Maipú, que me recordó a la sanadora que vino a Maipú, pero la verdad es que nosotros hemos tenido conversaciones con nuestros liderazgos que han ido sopesando ciertas características, pero que también han ido configurando. O sea, cuando digo que hay definición de ideas es también porque el propio partido ha ido proponiendo ciertos liderazgos porque representan también ciertos momentos políticos. Y lo que conversamos con Tomás, a quien tengo mucho aprecio y hemos tenido muchas conversaciones muy interesantes, era primero hacer un análisis del momento político. Ahí él también nos compartió hartas de sus impresiones y también fue generando una convicción de que esa palabra empeñada con los electores de Maipú era algo que también representaba a todo el Frente Amplio y que por lo tanto era muy razonable poder mantener esa palabra y que además habían otros liderazgos dentro del partido que habían generado un camino también de mayor preparación y guía para poder asumir esos desafíos.
esas conversaciones en profundidad no las vamos a discutir por acá, pero sí son parte de un debate serio que hemos tenido como dirección con muchos liderazgos del partido. Ya, desechado Bodanovich. Sí, sí. Ya, porque lo con hemos Bachelet desechado. todavía dicen, oye, llamemos a Bachelet de nuevo. Ya, ¿por qué podría ser Gonzalo Vinter? ¿Qué encarna Gonzalo Vinter? Encarna varias cosas. Yo creo que primero es un liderazgo que orgánica y políticamente ha construido el partido. Es una persona que ha estado en distintos espacios de construcción partidaria y que ha ido forjando una lectura de quiénes somos, hacia dónde vamos. Creo que hay una necesidad también de, en medio de un estadio internacional que tiene muchos desafíos, desde guerras hasta también neopopulismos que ponen en riesgo incluso ciertos consensos básicos del Estado de Derecho, poder gobernar por decreto como lo está haciendo Milei o Trump, donde se pasa por alto definiciones de separación de poderes que ponen también en riesgo con experiencias pasadas que son bien preocupantes. Y eso no basta simplemente con el todos contra la derecha que a ratos se ha planteado siempre desde el progresismo, que a mí me parece que es vacío porque termina siendo un todos contra algo pero no proponiendo algo nuevo. Y creo que ahí la construcción de ideas propias y colectivas, que creo que también encarna bien Gonzalo, es una necesidad. Y también ha habido un trabajo de crecimiento que no es solamente de debate de ideas, sino también de construcción de mayorías, que es algo que nosotros también es bien importante. Es un diputado que alcanza la tercera mayoría nacional en un solo periodo de forma bien contundente. Entonces, creo que hay varios elementos que hacen que además sea un candidato que ha sido reconocido mucho por el partido. Ahora, eso todavía no se proclama. No, Estamos en medio de conversaciones. La tercera que está en estado de reflexión. Me da risa ese estado de reflexión. ¿Por qué? No, porque es como está pensándolo, pero la prensa nosotros instalamos estos estados de reflexión. Ah, pero es que también, no sé, a ratos pareciera, hay personas que dicen voy de candidato como quien se pusieron una camisa, y yo creo que acá hay importante, por eso, acá es importante, es un desafío muy grave y por lo tanto creo que reflexionar, compartir impresiones, construir en colectivo, para nosotros no es una cuña. Nosotros hemos ido generando un espacio de reflexión común y por lo tanto creo que es importante esos espacios de reflexión. Sentado ahí donde está usted, el diputado Sáez, lo entrevistamos la semana pasada, dijo, no, si es Vinter es el hombre. Parece ser, claro, hay un tema familiar también de él, que fue padre recién, y todas estas campañas, ustedes son una generación que está gobernando teniendo hijos, ¿sí? A diferencia de todos los otros que llegaban con las familias armadas. Yo no recuerdo a un presidente que haya tenido un hijo en La Moneda. Fíjese, y he ido para atrás. Parece que hay un par, pero ya, no. Pero el año la claro, o sea, también tenemos al presidente más joven electo en democracia. Sí, pero también creo que a veces se hace mucho énfasis en un aspecto generacional, como si fuera un asunto meramente biográfico de algunas personas. Yo creo que el Frente Amplio es el nacimiento de un proceso que va al alero también de reflexiones que vive el propio país. Nosotros en el fondo existimos porque hubo ciertas demandas que fueron construyéndose. Nosotros orgullosamente venimos de los movimientos sociales y fuimos generando una reflexión que hacía necesaria el paso a la institucionalidad, y eso ha sido siempre muy reflexionado. De hecho, nosotros dentro del Frente Amplio hemos discutido la necesidad, si sí o no, de llevar candidato presidencial cada vez que tenemos estas discusiones, que en muchos otros lados parece inmediatamente aceptada, porque creemos que si uno piensa en el poder como algo que está dado, yo creo que cambias el foco de para qué estás en política. En el fondo, uno va a elecciones para conseguirse todo objetivo, no simplemente por seguir yendo a elecciones para seguir en el poder. Y puede sonar como de nuevo a una cuña, pero es real. Hemos tenido esa conversación en nuestro comité central y también por eso también tomamos definiciones de otros
carácter. En el último Comité Central también hicimos un llamado a la construcción de una coalición que no sea simplemente de gobierno, sino que piense en las próximas décadas. Hemos pensado también en la necesidad de hacer un llamado que sabemos lo está haciendo varios partidos, pero que también es importante sobre la lista única, porque también la necesidad de poder tener mayoría en el Congreso es una necesidad para poder hacer quizá el Congreso sea más importante que la moneda en esta altura ya. Son igual, pero creo que a veces se pierde la discusión del Congreso, claro. Y durante este gobierno ha sido también muy complejo no tener mayoría. Oiga, ¿qué le parece la actitud de Carolina Toá frente a Daniel Jadwe? Y se lo pregunto porque decir que le incomoda una primaria con Jadwe es una figura importante del Partido Comunista, no está hablando de un periférico, un marginal como Hugo Gutiérrez, que ya uno podría decir ya no va a ser nunca, pero Jadwe podría ser perfectamente. ¿Cómo se para el Frente Amplio, que también Diego Ibáñez, el diputado, hizo ciertos reparos sobre Jadwe? ¿Cuál es su opinión de estas opiniones sobre Daniel Jadwe? Teniendo en cuenta que ustedes también pueden ir a la primaria con él, es muy factible. Yo creo que en general los partidos son soberanos de definir sus candidatos y no corresponde que uno en el fondo intervenga en esa decisión, pero para eso existen las primarias. Yo creo que en las primarias se ven los gallos y creo que a ratos la determinación de ex ante sobre algunas de estas definiciones omite que es también la primaria un lugar de debate de ideas y precisamente establecer ciertas líneas rojas o cuáles son los énfasis que tenemos como proyectos distintos. O sea, usted no le incomoda a Jadwe en el fondo. O sea, lo que puedo tener muchas diferencias con él. Pero que esté en la papeleta la primaria. Pero creo que hay que ir a ganar esa primaria y eso es lo que queremos hacer como Frente Amplio y ahí vamos a tener una discusión profunda de ideas, donde tenemos diferencias con el Partido Comunista. No eso, sino que en la primaria... Por eso, creo que en verdad hay que ir a la primaria precisamente para debatir esa idea y para ir construyendo esa posible coalición y haciendo los énfasis necesarios. Yo creo que ahí está bien que uno diga esto no me representa, porque somos proyectos distintos pero yo esperaría que eso se debata en la papeleta con la sociedad. O sea, nosotros, por ejemplo, no es privado que tenemos diferencias con el Partido Comunista en algunas materias internacionales. Claro. Y en eso nosotros como Frente Amplio vamos a plantear nuestra idea y esperamos que esas ideas ganen y que también generen síntesis para que podamos después pensar en un espacio común. Y creo que en el fondo en las primarias es la propia sociedad la que debiese ser convocada a poder ir solucionando también esos temas y no tenerlo simplemente encerrado entre partidos. Oiga, sería, si la primaria, pongámoslo en el escenario que la primaria la gana Carolina Toá, sería la primera vez que el Frente Amplio votaría por un candidato o candidata que no es de sus filas, ¿no? Porque estuvieron con Beatriz Sánchez hasta segunda vuelta, y con Gabriel Boric hasta segunda vuelta. No le ha tocado decidir en una primera vuelta como le ha pasado a la derecha, que Kast tuvo que votar por Piñera, etc. ¿Cómo verían eso? ¿Cuál es su acercamiento a ese mundo que ustedes criticaron mucho? Ya es majadero insistir con eso, pero Toá encarna esos años que ustedes criticaron antes y que después por el gobierno yo creo que ya como que fue esa crítica. Sí, yo siento que a rato se hace una historiografía del Frente Amplio solo porque nosotros existimos hace 10 años, entonces además, en el fondo... todo lo que dijeron es muy reciente, pues, y el cambio de opinión también. Pero también es mutuo. Yo creo que hemos ido encontrando espacios comunes que también han hecho modificaciones en el resto de las alianzas. O sea, la nueva mayoría era distinta a la concertación. Claro. Y tenía otras componentes. Y la alianza de gobierno que existe hoy día ha sido una alianza sincera de trabajo, donde nos hemos podido encontrar y donde hemos podido procesar diferencias, pero también avanzar en elementos comunes. Creo que también el proceso propio del Frente Amplio es también claro en el socialismo democrático. Hoy día hay personas que eran parte de la ex concertación que hoy día podrían participar en una primaria de derecha, como Jimena Rincón, por ejemplo. Entonces creo que a ratos se hace mucho énfasis sobre el posible cambio cuando hay un camino coherente, a mi juicio, donde hemos ido produciendo una reflexión común y donde además hemos ido reconfigurando estas alianzas políticas. Muchas veces, claro, como esta es la primera generación que tiene redes sociales estando en el poder, nos sacan Twitter como si fuera un hecho a la causa y hay hechos políticos que a las generaciones anteriores no le sacan en cara. O sea, Matei hoy día puede decir que
es pinochetista y luego no es pinochetista y fue a Londres y fue a defender a Pinochet. Entonces, y no lo digo con ánimo de hacer una crítica o un empate. Lo que digo es que muchas veces se cristalizan posiciones en un contexto que luego cambian y que además ha sido un cambio coherente. No ha sido que nosotros en medio año hemos cambiado de posición. Lo que ha pasado es que hemos ido construyendo un espacio común y donde también hemos ido consolidando nuestras propias ideas, y eso lo ponemos a disposición de una alianza, y por eso también en la convocatoria de hacer una coalición que exceda al gobierno, porque esto sentó bases para poder pensar en una coalición, pero yo creo que hoy día una coalición solo de gobierno no da el ancho para las necesidades de que estamos viviendo a nivel mundial. Hace, no sé, 5 años atrás, el contexto país era muy distinto. El desafío que ha tenido la pospandemia, el desafío que ha tenido los mismos elementos internacionales que te mencionaba, la crisis económica, la guerra, las crisis también de seguridad que requieren marcos más amplios, incluso entre estados, requieren que pensemos nuevas fórmulas. Yo creo que la nostalgia en el pasado ya no vale. Creo que a rato tenemos una discusión que permanentemente va a cómo rememoramos una estabilidad de los 90 que tenía ciertos problemas en nuestro país y que tenía también ciertas potencialidades, pero pensemos en qué necesitamos para el 2025, para las próximas 2 décadas. Y ahí se ven ustedes con el socialismo democrático en una alianza a largo plazo. Sí, sin duda, y hemos dicho como una nueva mayoría con ustedes, incluido. Es que es distinto, Sí. porque en el fondo hay un nacimiento de nueva fuerza. Eventualmente también hemos hecho un llamado a que todos quienes se sienten parte de este progresismo puedan ser parte de eso. Estamos en momentos muy dinámicos, con muchas candidaturas, con levantamiento de muchos programas y proyectos, y creo que hay que ir tendiendo a la unidad. Eso, la unidad no puede ser vacía, porque uno también cuando dice unámonos, es muy fácil decir sí, vamos, y después no resulta. Y por eso también doy el ejemplo del Frente Amplio. Nosotros hemos tomado conscientemente un camino de unidad. Y eso tiene costos, tiene esfuerzos, pero también tiene buenas noticias, yo creo, al final del día. Hoy día tenemos un partido mucho más fortalecido que los 3 separados que teníamos antes, y eso ayuda, yo creo, también a la reflexión política. O sea, están dispuestos a caminar en un futuro gobierno, bueno, en una candidatura, por cierto, con PPD, Partido Socialista, Partido Comunista. ¿Con la DC también lo incluyen? Hemos hecho un llamado amplio. Ahí la DC ha sido lo que nos ha excluido a nosotros, pero nosotros al menos pensamos en un camino sin exclusiones y que también pueda ir moviéndose en función de las propias necesidades del país. Yo creo que ahí ir teniendo flexibilidad, también me han molestado mucho por el concepto de flexibilidad táctica futbolísticamente, pero yo lo creo que los partidos se juegan minuto a minuto, y por lo tanto también hay que estar evaluando bien cómo se mueve el rival, también cómo estamos los jugadores y cómo vamos a ir avanzando. ¿Se imaginaba usted hace 8 años atrás que iba a estar con la DC en una coalición, o que quisiese estar con la DC en una coalición? Son tan distintos, creo. Es que somos distintos, pero también no sé si nos imaginábamos en 8 años más los ascensos de la ultraderecha, y que hoy día la separación de poderes está en riesgo, y que haya exterminación en Gaza, y que estemos con el nivel de conflictividad o de tan presente la crisis climática, o también la crisis de cuidados, que a rato se olvida, pero que tiene hoy día una tasa muy baja de fecundidad y también muy... Ya, pero la DC... Es que no, porque tiene que ver... No, para nada. Ya. Tiene que ver con eso. Hay desafíos muy intensos. O sea, hace 8 años atrás no había habido una pandemia en un estallido social. Y a ratos se trata de omitir o reducir el estallido social, el estallido delictual, acuerdos que habíamos logrado de avanzar en mayor igualdad o de poder hablar sobre desigualdad. Hoy día no se puede. Y eso es un problema, porque va a generar también, y lo que hemos dicho varias veces, es que el que nosotros digamos, ojo, esto puede producir un problema, no es que lo vamos a crear el problema, que muchas veces se nos achaca eso, como al decir, puede haber un conflicto político. Hay una crisis institucional muy grave en nuestro país que se ve expresada en muchos casos, desde la crisis social hasta el caso Hermosilla. Hay una crisis institucional y por lo tanto necesitamos pensar en la mayor amplitud posible entre quienes creemos
en la separación de poderes, en la democracia, en poder ampliar los derechos, y ahí vamos a tener diferencias y somos énfasis muy distintos, y por eso también queremos discutir eso con la sociedad. Pero yo creo que para la DC también es complicada esa situación, no solo para el Frente Amplio. Y por eso nuestro llamado es sin exclusiones, con apertura, entendiendo nuestras diferencias y pudiendo encontrar cuáles son los puntos. También. Por eso. Claro. Y ahí determinaremos cuáles son los puntos en común y cuáles son los diferentes, y si no se puede, no se puede, pero hagamos el esfuerzo de al menos sentarnos a conversar. Y eso siempre hemos estado disponible nosotros. Sí, la construcción del relato del Frente Amplio es movimientos sociales importantes, una crítica a la élite endogámica, una crítica a que siempre son los mismos, los que están en el poder, la cocina, todo. Y yo encuentro que en Chile una cosa que me desagrada es el tema de los colegios, ¿eh? Pero en este caso se lo voy a preguntar porque el Frente Amplio está decidiendo dos nombres, por ejemplo. Pongo el de Vinter, exalumno de un colegio como el Verbo Divino tradicional, Tomás Bodanovich del Colegio Cumbre, un colegio tradicional. ¿Cómo conjuga eso con la ampliación de la élite política? Porque, quieranlo o no, provienen dos de un tronco muy, muy de élite. Entonces, ¿cómo se responde esto? ¿Por qué no? O sea, la derecha se trató de ampliar con desborde, a la fuerza o no, con Carter que sacan a cada rato, que son del liceo público y todo. ¿Y cómo responden ustedes? O sea, tenemos diversidad de liderazgos que representan muchos mundos, Macarena Ripamonti, Constanza Chonhaupt, que vienen de lugares muy distintos, pero creo que también tiene que ver con cuál es la representación de los intereses de las personas. Ahí las decisiones que ha tomado tanto Gonzalo como Tomás van en la línea de una posición política más que por el origen, que es algo que uno no define, sino en las decisiones que uno toma, en cómo eso se va configurando. Yo creo que sí hay una pregunta de cómo uno puede hacer más diverso el Frente Amplio. Hoy día el Frente Amplio es mucho más parecido a Chile de lo que era hace 10 años atrás. Tenemos regionales y comunales en todo Chile, tenemos una expresión rural que antes no teníamos, hemos avanzado en regiones que normalmente nosotros estábamos muy centrados en la región metropolitana, claro, y Valparaíso, pero creo que es parte de una construcción política. Yo creo que ambos liderazgos han dado cuenta también de que sus decisiones son más importantes que sus orígenes, pero también como Frente Amplio tenemos una diversidad generacional que muchas veces no se ve, pero tenemos a Jorge Rate en nuestras filas, tenemos a personas de distintas generaciones, a Lorena Fríe, y muchas veces se habla solamente del grupo que nace en un espacio, pero que es parte de una construcción que es mucho más amplia y que ya se ha ido ampliando hace ya varios años. Presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, ¿cuándo más o menos vamos a saber? Mira, yo estoy usando la frase de Miguel Ángel. ¿Ya? Cuando estaba haciendo la Capilla Sixtina. ¿Cuándo termine? Así que no voy a dar ni una fecha, porque después de esa fecha... No, o sea, el plazo es la inscripción de las primarias. Claro, así pero que van con candidato propio, primaria... Vamos con candidato propio. Estoy convencidísima de que es necesario poder dar un debate de ideas, y las primarias sirven para eso, y es importante la voz del Frente Amplio en esa primaria. Y vamos a ganar. Sí. Muchas gracias, Constanza. Gracias a ustedes.